ejercen un cargo de directivo sindical. Y como dice este otro concepto, ¿verdad? Es el conjunto de garantías que la Constitución y el Código establecen a favor de los miembros de un sindicato que ejercen el cargo de directivos sindicales de conformidad a la ley y de conformidad a los estatutos. Entonces, la finalidad sigue siendo, ¿verdad?, salvaguardar la libertad sindical y en su dimensión colectiva, ¿verdad? Y ampliar, perdón, en este caso, y la autonomía de quienes desempeñan cargos representativos o electivos. Sin esta protección, los directivos sindicales serían, obviamente, alguien de que no estaría cumpliendo con sus obligaciones. Porque ¿cómo va a cumplir con obligaciones una persona? ¿Verdad? ¿Cómo va a cumplir con sus obligaciones una persona que podemos decir nosotros está amenazada? Por ejemplo, está amenazada con un arma que significa despido arbitrario. Entonces, obviamente que no va a querer actuar en representación de los trabajadores. O si le toca ser directivo sindical, su actuación en la defensa de los derechos de los trabajadores no va a ser como tendría que llevarla a cabo para efecto de mejorar las condiciones de vida de los afiliados de ese sindicato. Entonces, es la finalidad, ¿verdad?, salvaguardar en ese caso la libertad de sindicación, es decir, que el sindicato como tal pueda actuar con autonomía frente al mismo empresario. Solo permítame que por aquí como que hay unas cosas que se han salido de orden. Solo lograr ver aquí el caso de esta decisión que tenemos ya en esta lámina que tiene que ver específicamente con la justificación, es decir, la justificación de que existe el fuero sindical, pues obviamente es para que los directivos sindicales asuman posiciones, en este caso, digamos, bastante combativas frente al empresario, porque no pueden cumplir con el fin específico si este tipo de actividades sindicales, pues obviamente la realizan en ese contexto, podemos decir nosotros, de temor hacia el empresario, ¿no? De temor a que pueda despedirlo. Entonces, por eso el legislador ha establecido que no pueden ser despedidos de modo arbitrario, es decir, solo pueden ser despedidos mediante causa justificada. Y obviamente a nadie se le va a despedir por el hecho de que pertenezca a una agrupación sindical. De hecho, frente a esas posiciones que los directivos dirigen frente a los empleadores y que esas posiciones a veces son bastante confrontativas, obviamente que el empleador tiende, digamos, como persona humana que es, tiende a guardar como ciertos resentimientos, y no solo a guardar resentimientos, puede despertar en él la tentación de abusar de su poder patronal y despedir sin motivo alguno a un directivo sindical. Eso es lo que ha llevado al legislador a establecer
la garantía del fuero sindical. Y el otro punto que había que considerar nosotros es cuáles son los beneficios que el fuero sindical le da a una persona. Bueno, primero, la posibilidad de que el directivo sindical, por causa de su actividad sindical, pueda retirarse de la empresa suspendiendo el contrato de trabajo. Eso ya lo hemos visto en su momento, ¿verdad? Que el directivo sindical, para efecto de poder cumplir con sus funciones eminentemente del sindicato, perfectamente puede solicitarle al empleador la suspensión del contrato para dedicarse a tareas meramente sindicales. También nosotros aquí tenemos la obligación de la empresa, ¿verdad?, de reservar el empleo y reincorporar al trabajador una vez que cumpla con su mandato. El otro punto es que la suspensión del contrato de trabajo por licencia sindical no afecta la antigüedad del trabajador. Y el otro punto es que no puede ser despedido injustificadamente durante su mandato. Por lo menos un directivo sindical no va a poder ser despedido injustificadamente durante su mandato. ¿Qué requisitos debe cumplir una persona para que pueda en ese caso gozar del fuero sindical? Bueno, que esté ejerciendo la representación de un sindicato con personalidad jurídica o que el sindicato esté en vías de obtener esa personalidad jurídica. Que la elección del directivo sindical deba ser por un lapso determinado. Ya sabemos que de conformidad al Código de Trabajo se eligen anualmente los miembros de la Junta Directiva. El nombramiento, ¿verdad?, que se debe de comunicar al departamento respectivo, y que la elección del directivo sindical se ajuste a lo que la ley o los estatutos en ese caso establecen. Ahora, viendo así el asunto, vean ustedes, en el caso del artículo 248 ya nos dice quiénes tienen derecho al fuero sindical, y dice que los miembros de la junta directiva del sindicato con personalidad jurídica o en vías de obtenerla no pueden ser trasladados, no pueden ser despedidos, ni pueden ser desmejorados en sus condiciones de trabajo, ni suspendidos disciplinariamente durante el periodo de su elección y su mandato, y hasta un año después de transcurrida debe de haber cesado en sus funciones, puede en ese caso ser despedido. Pero antes de eso, es decir, durante el año en que ejerce las funciones y un año después de haber cesado sus funciones, él no puede ser trasladado, no puede ser despedido, no puede ser desmejorado en sus condiciones de trabajo, porque lo está amparando la garantía del fuero sindical. Luego, el artículo 248 refiere que la protección a que se refiere el inciso anterior comienza a correr, bueno, desde el momento en que se presentan ante la autoridad administrativa con el objeto de registrar al sindicato. Bueno, puede ser en ese contexto, ¿verdad? La garantía establecida en el inciso anterior primero protege a quién. Bueno, puede proteger no solo a los directivos sindicales, puede proteger también a los promotores sindicales, es decir, aquellas personas que se encargan de fundar sindicatos, tienen el fuero sindical hasta por el término de 60 días de conformidad a lo que establece el artículo 248, inciso tercero, literal A. En el literal B también nos dice los miembros del sindicato con un número máximo de 2 personas por cada cargo establecido de conformidad a los estatutos cuando presenten candidaturas. Es decir, las personas que presentan candidaturas también para ser electos como miembros de la junta directiva tienen un plazo en el cual ellos gozan específicamente de fuero sindical. Y el legislador dice que esta garantía, ¿verdad?, se extiende desde el momento en que ellos han sido notificados o inscritos dentro de los 30 días siguientes al acto eleccionario de la existencia de la candidatura hasta una semana después del mismo, porque puede ser que una semana después del acto eleccionario ellos no resultaron electos. Pero todo ese tiempo, pues el legislador les ha dado garantía de fuero sindical, es decir, no pueden ser trasladados, no pueden ser despedidos, no pueden ser suspendidos, no puede ser vamos a decir, suspendidos disciplinariamente, no pueden ser desmejorados en sus condiciones de trabajo. También, ¿verdad? Y ahora lo que pasa es que sí es obligación de que si las personas están compitiendo en ese acto eleccionario, deben de informarlo al empleador y deben de informarlo también al Ministerio de Trabajo y Previsión Social para que no se dé el despido, porque puede ser que el empleador desconozca que esa persona corre a un cargo de directivo sindical y eso haya dado lugar a que el desconocimiento de él lleve a un despido de ese trabajador.
Bueno, y en el caso del inciso último del artículo 248, que dice que para los efectos de este artículo se entiende que el traslado se produce cuando, por disposiciones por el patrono, el protegido se destina a prestar sus servicios de una localidad o establecimiento distinto en aquellos que labora. En el caso del artículo 249, establece el legislador que tendrán derecho al año adicional los que se refiere el artículo anterior. Los directivos sindicales que hubiesen desempeñado su cargo por todo el periodo que fueron electos. Es decir, hay una condición, hemos dicho, la persona que es miembro de una junta directiva no puede ser despedida durante su mandato ni un año después de haber cesado en sus funciones. Pero para que tenga ese derecho en esa totalidad, o sea, en el periodo de los 2 años, el legislador dice, mire, siempre y cuando él hubiese concluido el cargo para el que fue electo. De modo que si él renunció, lo expulsaron o lo destituyeron como directivo sindical, entonces significa que no va a tener el plazo completo que señala el artículo 249. Porque en el caso del artículo 250, el legislador refiere, que es el otro punto que tenemos acá, donde nos dice el que fuere elegido directivo para sustituir interinamente a uno de los miembros de la junta directiva del sindicato, gozará también de la garantía establecida en el inciso primero del artículo 248, pero solo por el tiempo que desempeñar el cargo. La garantía adicional del directivo interino tendrá una duración igual a la del tiempo del que hubiere servido el cargo. Entonces quiere decir que podemos presentarnos en un escenario donde el directivo sindical no concluyó el periodo para el cual fue electo. Por determinadas razones, puede ser porque incurrió en una causal de despido mediante juicio previo, y entonces eso le había obligado a que él fuera despedido. Entonces ahí no puede gozar de la garantía que mencionamos anteriormente en su totalidad. O puede suceder que por una enfermedad también el directivo ya no pueda continuar en el cargo y que otra persona pueda ejercer el cargo de ese directivo. Entonces eso nos llevaría a los escenarios que en este caso estamos planteando. ¿Verdad? En el caso de directivos sindicales. No sé si hay una pregunta con relación a eso. No sé si tenemos alguna pregunta conectada con esa idea. En el caso, doctor, bueno, en el caso habla del que va a sustituir interinamente, en caso de que sea expulsado o cesado, ¿verdad? De ser directivo sindical, por el fuero funciona por el tiempo que va a sustituir, y la garantía adicional es igual al tiempo que él sustituyó. Sí, claro, si fue por 9 meses que ejerció el cargo, entonces significa que en 9 meses va a ser su garantía adicional. Ahora, en el caso del directivo que fue cesado, que fue destituido, que fue, del cargo de directivo, él no tiene garantía adicional. Sobre la garantía adicional de esa persona, es un tanto como discutido, ¿no? O dividida la doctrina, pero la jurisprudencia comparada ha resuelto ese asunto de una forma que me parece bastante importante, ¿no? Que es el caso de la Corte Constitucional Colombiana, porque ahí tenemos nosotros varias discusiones, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el directivo sustituto y el directivo sustituido. Entonces, el directivo sustituto, el artículo 50 le dice, mire, usted tiene garantía al fuero, ¿verdad? Adicional por el tiempo que usted ejerció. Si usted ejerció por 5 meses, entonces va a tener una garantía adicional de 5 meses. Entonces, hablamos del directivo sindical sustituto, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa el directivo sindical sustituido? Que es la pregunta que usted dice. Entonces, en el caso del directivo sindical sustituido,
tendrá también el tiempo de la garantía adicional, valga la redundancia, por el tiempo en que ejerció el cargo. Es decir, él también pudo haberlo ejercido por 7 meses, ¿verdad? Y como se eligen anualmente, entonces él lo eligió él lo ejerció por 7 meses. Entonces implicaría que tendría la garantía adicional por otros 7 meses. Entonces ahí es donde se arma la discusión, ¿verdad? ¿Y qué pasa si ese directivo sustituido la conversación de fondo obedece a traición al sindicato? Entonces uno dice, son sanciones graves, es una sanción gravísima y por esa razón es que esa persona fue destituido. Entonces alguien diría, pero si es que la causal de sustitución o el motivo de la sustitución fue únicamente porque él tenía una cuestión de enfermedad. Entonces uno diría, mire, por cuestión de enfermedad se justifica que le demos el tiempo adicional de los 7 meses. Pero si estamos en presencia de la separación del directivo sindical por, en este caso, por los motivos antes mencionados, en ese caso perdería el fuero de la libertad, perdería, perdón, la garantía adicional. Entonces ese puede ser un argumento. Y además de ese argumento, otras personas que pueden decir, no tiene derecho a algún fuero sindical esa persona que no cumplió o que no ejerció su cargo en su totalidad. Hablando del directivo, en ese caso, destituido, ¿verdad? O sustituido. Discutirse entre dos puntos. ¿Qué es lo que se está tutelando en materia de fuero sindical? Lo que se está tutelando es la libertad sindical en la dimensión individual o lo que se está tutelando es la libertad sindical en una dimensión colectiva. Obviamente que lo que se está tutelando es una libertad sindical en una dimensión colectiva, es decir, a existir la organización misma, a que el sindicato como tal, con sus representantes, sea un auténtico defensor de los derechos de los trabajadores. Por eso es que el directivo tiene ese tipo de posibilidades, ¿verdad? De no estar temeroso que va a ser despedido, suspendido, porque al final de cuentas tiene la garantía de que no puede ser despedido durante el año de sus funciones y un año después de haber cesado en sus funciones. Eso daría pues armas para que él ejerza su trabajo de modo eficaz. Si nosotros lo asumimos desde ese punto de vista, entonces quiere decir que el fuero sindical no es una garantía que se ha diseñado a favor de un individuo. Porque si fuera individual, entonces diríamos en las condiciones que cometió la infracción, pues que pierde el fuero sindical. Pero como no es, ya claro está, un derecho destinado a garantizar individualmente al trabajador, sino un derecho destinado a garantizar la existencia misma del sindicato, entonces el directivo no pierde el derecho a la garantía adicional de tiempo, independientemente de la gravedad de la infracción que la haya cometido. Entonces es algo que de hecho se puede usted fijar acá en la jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana, ¿no? ¿Qué dice la Corte Constitucional? La Corte ha señalado que el fuero sindical no está destinado únicamente a la protección individual, sino que tiene por objeto proteger el derecho de asociación en su conjunto, es decir, amparar la libertad de acción de los sindicatos. O sea, para eso está diseñada, para amparar la libertad de acción de los sindicatos. Y no en el entendido, ¿verdad?, de que uno puede pensar que es un derecho exclusivo del directivo sindical. No es un derecho exclusivo del directivo sindical. Como cuando dicen, ¿verdad?, la garantía de independencia judicial no es del juez, la garantía de independencia judicial es del ciudadano. Igual, la garantía que tiene o que puede haber allí de fuero sindical no es para el directivo, es para el sindicato como tal, para amparar en este caso la libertad de acción de los sindicatos. Así que en ese sentido puede resolverse el asunto, porque sí ha sido también como ya discutido, pero ya creo yo que con jurisprudencia comparada y haciendo unas interpretaciones en ese sentido del derecho fundamental a la libertad sindical y lo que dice el artículo 250, habría que interpretarlo en ese sentido. No sé si logramos como captar la idea por dónde iría el asunto.
Sí, sí, doctor. Y más que todo yo lo enfocaba en ese sentido, porque así como usted lo mencionó anteriormente, yo decía, bueno, puede darse la posibilidad de que un directivo sindical sea destituido por malversar fondos, digamos, pero que el empleador le guarde algún tipo de recelo, ¿verdad?, por su actividad sindical y ahora que ya tiene la oportunidad, digamos, o que él ha sido destituido o relevado del cargo, ¿verdad?, poder, digamos, ir contra él en algún momento, despedirlo, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, por eso iba encaminada esa pregunta, como esa idea, ¿verdad?, de que usted había dicho anteriormente, ¿verdad?, de que el empleador tenía ciertas cuestiones, ¿verdad?, contra los miembros de la directiva, o podía llegar a tener, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, Y ese pero viéndolo desde ese resentimiento punto de vista, lo puede mantener ese resentimiento del empleador, ¿verdad? Aunque ya dejó de ser directivo, pues allí, como usted dice, el momento que la aprovecharía para ejercer el acto arbitrario patronal. Entonces, para evitar eso, hay que darle la garantía adicional por el tiempo que le ejerció el cargo, porque obviamente no lo ejerció en su totalidad. correcto, doctor. Así hemos comprendido. Bueno, gracias. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta más, si no, ahora sí ya daríamos por cerrada la sesión. Y como ve el asunto, yo creo que una parte de la clase de lunes, la que va a entrar al examen, de ahí el resto de la otra clase, de lo que va a seguir, ya va a ser para otra evaluación. Así que logramos nosotros salir bien con los contenidos, a pesar de la vacación de agosto, pero ya estamos listos con los contenidos para las evaluaciones que van a venir en la semana del 26 en adelante. Así es que si no hay preguntas, feliz noche a todos y todas y buen provecho a los que están cenando y los veo otro día. Feliz noche, doctor. Gracias, feliz noche a usted. Doctor, ¿Sí? buen provecho. Gracias, igual. Buenas noches, doctor. Que se mejore. Buenas noches, gracias. Feliz noche, doctor. Buenas noches.